que nos vengan a traer eso que supuestamente queremos, que termina siendo un deseo y ahí quedó. Y voy a hablar con ella lo va a contar bien y seguramente va a fluir y va a dar para, no sé, vamos a darle la entrada a Nati. A ver, aquí estás. Dale. Nati, necesito música. Necesito música. Hola, Hola, muy buenas noches a todos. Hola Luli, hola, muchas gracias por la Nati. invitación. La feliz, feliz. Siempre digo, bueno, vos no me conocías, yo te sigo y siempre digo, viste, que las personas que para mí es como un flash, pero son personas que realmente admiro muchísimo. Vos sos una de ellas y amo escucharte, o sea, digo, esta mina, o sea, la tiene, pero realmente resueno, pero no hay una palabra en la que diga, no resueno totalmente con todo lo que escucho y lo que compartís, así que para mí es un honor tenerte acá. Bueno, buenísimo. Me alegro que te guste mi trabajo y lo que hago. Y bueno, si querés empezamos. ¿Por dónde querés empezar? Nati, escúchame, yo quiero, pero no sé, no El puedo, pero, no, el famoso no, pero. Cada vez que en una frase decimos pero, o sea, decimos, me gusta Juan, pero no trabaja, no tiene dinero. Lo que estamos diciendo es que la frase que yo acabo de decir, hasta antes del pero, es una mentira. Es decir, que ya está dejando en evidencia que yo estoy dividida en mi palabra y eso es lo que maldice la realidad de la persona. Por eso se llama diablo. Dentro de nuestro idioma, diablo tiene que ver con esa división porque la palabra diablo significa división, por eso el símbolo significa unión, pero diablo literalmente en nuestro idioma se escucha hablo, porque justamente el pero es, y el diablo metió la cola y me dice que no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque el pero, esa palabrita que se nos mete, es justamente la palabra que hace de virus, de veneno en nuestra realidad y que nos sirve como excusa para decir por qué algo no es posible en nuestra realidad. Cuando nosotros hablamos de lo que queremos, de esa meta que queremos materializar, de ese deseo, tenemos que tener en claro que estamos hablando del poder. Si vos crees que podés o no podés tener eso en tu realidad. Recordemos esto. La palabra realidad significa lo que la mente hace con la materia. Hoy ya sabemos a nivel de neurociencia que lo que nosotros llamamos realidad, que es eso que pasa afuera y que percibimos con nuestros sentidos, es un 3-5% de lo que podemos llegar a captar con nuestros sentidos. Entonces, toda la realidad que nosotros decimos, la realidad es una interpretación. Por eso, en un mismo país hay personas que ven una realidad completamente distinta, que dicen que está buenísimo este país, mientras que otros dicen, no, la verdad que es horrible este país, no me gusta, está todo mal. ¿Por qué? Porque cada uno genera la realidad desde su mapa mental. Esto lo tenían muy claro los alquimistas cuando decían el todo es mental, todo nace de la mente, porque la mente vive en una ilusión. Esto ya lo sabemos, ¿sí? Cuando hablamos del tiempo, ese tiempo que decimos, bueno, mañana lo voy a hacer, otra palabra que es un virus y un veneno en nuestra claro, realidad, mañana. El mañana no existe, no existe. el tiempo cronológico como lo conocemos, es un tiempo que es una ilusión. Lo usamos para medir ciertos acontecimientos, pero en realidad el tiempo parte de una ilusión y esto lo saben muy bien los físicos. El tiempo es una ilusión y el tiempo se mide por la hora, por la palabra. Por eso es relativo, dependiendo la palabra de la persona, lo que va a hacer o no. Por eso, cuando uno escucha un relato, sabe si la persona va a concretar esa meta o no. Es decir, si se le van a abrir las puertas para sincronizar con esas casualidades, posibilidades que me llevarán a materializar mi deseo o las puertas se me van a cerrar para qué, para que no lo concrete. Es decir, ya Claro. en el momento en donde vos escuchás a alguien vas a saber lo que va a pasar. Por eso las personas que estaban con el dominio de la palabra y la escucha, se les decía magos. O sea, la palabra magoi, ¿sí? No solo significa una persona instruida que sabe sobre ciencias y que sabe sobre lo que nosotros llamamos magia, la palabra mago también significa poder, poder sobre lo natural, ¿sí? Y cuando hablamos de sobrenatural, o sea, vos decís, bueno, un mago,
alguien que hace magia. Es alguien que está sobre lo natural y automáticamente nos aparece la ilusión, porque nosotros tenemos asociado el mago, la magia, a una ilusión, por el juego de la magia que es, te hago aparecer esto, te hago desaparecer esto, ¿no? Y tiene mucho que ver con eso porque el mago actúa en la realidad en base a una simulación. Está en la misma palabra. El mago simula una realidad a través de su ritual para generarla. Claro, Es decir, hace un arte de su magia para generar. Por eso se pone por encima de lo natural. Ahora, la palabra encima, así cuando decimos un mago es alguien que tiene poder sobre lo natural, ¿sí? Cima significa hincha. Y nos habla de agrandar, de inflar. Imagínate un globo. Y de ahí nos va a venir la palabra hincha. El hincha. El hincha de mirá, fútbol. Y la palabra hincha, ¿hacia dónde nos va a llevar? Hacia la parte que es el fanático. El fanático es un hincha, ¿sí? Que está hinchando con su palabra, su sentir, y no mide. Por eso se le dice que está fanático. Está con su deseo acá y nadie lo saca de esa realidad, ¿no? Y de ahí, de esa palabra fanático, ¿qué nos va a venir? La palabra fari, o sea, viene de la etimología fari, que significa hada, que significa hablar. O sea, el hada es la que habla. ¿En dónde? En el templo. De ahí nos viene la etimología de fanum, ¿sí? Que tiene que ver con lo fanático por encima. Entonces, ¿qué nos dice? Y el mago hace magia, o una persona hace magia, genera milagros, remisiones espontáneas, cuando sabe usar su palabra a su favor. Y a eso se le llama lo divino. Yo digo algo y es eso lo que vino. Entonces es muy importante entender que entender la palabra implica desmenuzar la palabra. Yo hablo mucho de la palabra porque dentro de la alquimia, cuando nos imaginamos a un alquimista, automáticamente aparece alguien con brebajes, ¿no? La química, y tiene que ver con lo que estamos hablando, con esa palabra de poder. Yo puedo o no puedo, ¿no? Porque la palabra poder no solo nos va a llevar a esta palabra mago, que significa poder, ¿sí? Sino también a otra de las etimologías de poder, que significa esposo. O sea, el poder te lleva a poseer desde el esposo. ¿Y qué es un esposo? ¿Qué es esposar? Prometer algo, decir una cosa y hacerla. ¿Vas claro, qué fantástico. entendiendo? Yo me tengo que esposar a mi deseo con mi palabra para que yo y mi deseo podamos, ¿qué? Unirnos. Claro, ¿Vas claro, tal cual. entendiendo que la No, palabra yo te poder, escuché, Nati, te escuché y dije, pero concuerdo totalmente, bueno, es algo que yo lo hago a diario y me corrijo si estoy diciendo algo o sea, enseguida, te escuché en un momento, no me acuerdo, decir, bueno, este tema, ¿no? De que pensamos lo que pensamos, ¿no? Lo llevamos a la emoción se manifiesta, se materializa en el afuera, pero que vos decías, no son los pensamientos, sino son las palabras. exacto, ¿por qué? Me pareció Porque, fantástico. claro, nosotros tenemos más de 60.000 pensamientos diarios. Nuestros pensamientos son simplemente señales eléctricas que nos vienen como estímulos del pasado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa simbólicamente en nuestra cabeza son percepciones de cómo estamos interpretando la realidad. Es decir, por ejemplo, me mandaste un mensaje y yo leo en ese mensaje que estás enojada, percibo eso, interpreto eso, que puede ser real o imaginario, y automáticamente me pongo a pensar, che, Dani me mandó un mensaje, me parece que está enojada, que no le gustó, que tendría que haber hecho tal cosa, y me empiezo a enroscar en el pensamiento, ¿sí? A esto, si nosotros vamos desde la ciencia, nosotros lo que vamos a tomar es que lo que pasa con nuestro pensamiento es ondas de posibilidades, infinitas posibilidades. Puedes estar Infinitas posibilidades. enojada, podés no, puedes estar enojada y al final desenojarte, o sea, infinitas maneras de percibir ese Tal mismo cual. estímulo. Ahora, ¿cuál de todas las infinitas posibilidades que están en ese mundo interior, que es mi pensamiento, elijo? La que nombro. No otra. La que cuando yo hablo y digo, che, Ahí ¿qué te está. pasa? Que estás con cara de, ¿qué te pasa? No, nada, nada.
¿Qué te pasa? No, 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 lo que pasa es que ese relato que yo pongo, ahí elijo cuál de todos los potenciales voy a materializar. Por eso es tan importante entrenar la palabra, ¿por qué? Porque yo voy a recibir estímulos de afuera. Ahora, mi interpretación es la magia que tengo que aprender a hacer, que lo hacían los alquimistas. Por eso les decía, vos encontrás al alquimista en un laboratorio. El alquimista es el que hace el labor del oratorio. Primero, ¿por qué? Porque la alquimia se estudiaba en los monasterios, en los templos. O sea, lo que hoy llamamos sacerdotes tenía que ver con este lugar de puente entre la tierra y el cielo. Entonces tenemos que comprender que cuando hablamos de el alquimista, no solo hablamos de un científico, sino un científico que trabaja con la mente. Por eso la alquimia unía ciencia y misticismo. De la ciencia que hoy conocemos nace de la alquimia porque es muy antigua y grandes científicos recurrieron a la alquimia en un Claro. momento donde no podían llegar a las teorías que hoy llegaron, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ciencia implica ir más allá, usar la imaginación, como decía Einstein, para poder llegar a otras fórmulas, a otras soluciones. Entonces era muy importante utilizar la mente y lo que ellos veían es que dependiendo el alquimista, el químico, el resultado, aunque fuera la misma receta, era otro. ¿Qué pasaba ahí en el medio para que si seguía los mismos pasos, pasaba algo distinto? Entonces empezaron a ver que es la luna, es el día, y entonces por eso dentro de los tratados de alquimia vamos a notar muchas cosas de astronomía, ¿sí? Muchas cosas que tienen que ver con las temperaturas, con el clima, pero en realidad quienes sí concretaron hacer lo que se llama la piedra filosofal, que son unos polvos de proyección, entendieron que lo que habían concretado hacer era tener el suficiente foco en el deseo de querer hacer lo que lo hicieron. Pero cuando lo querían repetir, es decir, bueno, ahora ya que hice la piedra filosofal, voy a hacer 6 más. Claro. El resultado no era el mismo. Entonces ahí empieza el viaje del alquimista hacia entender qué es la mente y cómo funciona la mente, ¿no? Entonces el laboratorio nos va a hablar de dos vertientes, del labor del oratorio, o sea, de este poder en la palabra, y de la parte química. ¿Por qué? Porque así como poder, porque estamos hablando del poder, ¿por qué no puedo algo? ¿Por qué puedo algo? ¿No? Que me habla de esta palabra que es esposarme, que significa prometer eso que digo, hacerlo, llevarlo a la acción, que me va a llevar también a la etimología de posible. ¿Algo es posible para mí o no? Posible significa la capacidad de poder. ¿Tengo la capacidad de poder concretar ese deseo, esa meta? Nos va a hablar de poseer, de ser amo y dueño de ese poder. Por eso nos va a llevar a este concepto de magia o de mago. ¿Hasta ahí va? Pero la misma etimología de poder, de esposo, es la misma etimología de poción. Y ahí viene la poción mágica, ¿no? Porque la poción es una bebida, es algo que se bebe. Y ahí vienen las emociones. ¿Por qué? Porque la palabra líquido significa humor y nuestros líquidos, nuestra emoción, son esa poción que muchas veces es un veneno o una sanación. Entonces es muy importante entender que nuestros estados emocionales definen la forma de nuestra realidad y que esas son las sustancias químicas que segrega nuestro organismo por lo que escuchamos, no por lo que pensamos, sino por lo que estamos escuchando. Y nosotros escuchamos a través del sentir. Yo siento, percibo algo y me estoy sintiendo incómoda, no sé, es algo que me viene de adentro a veces, es una intuición. Y a veces es algo que siento de afuera, que me dicen, me están criticando y entonces estoy sintiendo que me estoy sintiendo mal por esa crítica. Entonces el sentir, el sentido, que es como el barco del timón que me va a llevar para un lado o para el otro, va a definir si yo voy a poder concretar ese resultado o no. Es Claro. decir, el cómo, la forma, que es lo que nos frena siempre. Yo quiero algo, sí, lo tengo claro, es eso lo que quiero, es ese mi deseo, bien, pero ¿cómo lo voy a hacer si no tengo plata? ¿Cómo lo voy a hacer si no tengo el tiempo? ¿Cómo lo voy a hacer si estoy en un pueblo y lo que yo quiero hacer tendría que yo estar en otro lugar? Porque mi mente me dice todo lo que yo tendría que tener para hacerlo. Y esas son las limitaciones. Las Sería todo lo que no limitaciones, tengo, ¿no? La carencia, o sea, el lado de lo que ¿de no. dónde?
claro, ¿de dónde nos viene esta carencia? De la misma etimología de poder. Por eso cuando uno estudia una palabra, estudia que, como decían los alquimistas, lo mismo que te enferma te sana. Por eso la Claro, poción mágica, igual que una vacuna, tiene el veneno, pero en una baja dosis, ¿para qué? claro. Para anularlo. Por eso con lo similar yo me sano. Entonces es muy importante entender que la misma palabra poción que me lleva o a envenenarme la vida, ¿sí? O a sanarme, como si fuese un remedio, y que me habla de una acción y de un efecto, también contiene la palabra beber, que tiene que ver con el bebé, con el balbuceo. ¿Y qué es balbucear? ¿Qué hace un bebé? Dice mal las cosas. El bebé dice mal, por eso se llama balbuceo, bebé. El bebé, ¿por qué se llama bebé? Porque no sabe decir, no aprendió a decir bien las cosas. Y de ahí nos va a venir la etimología de tartamudo, y tart significa moverse sin orden, es decir, no hay un orden. ¿Y el orden qué me lo da? La palabra, aprender a decir bien lo que quiero. Entonces, entendamos esto, porque ya fuimos por las etimologías y ahora vamos a entrar en el mundo de cómo hago yo para concretar que mi deseo se plasme. Entender que quien no puede es el bebé, es el que está en lo Es el infantil, niño, ¿no? Es es el el que está en el niño. pasado, es el que Claro, espera tener claro. algo material para hacer lo que quiere, porque la materia es un símbolo de mamá, de una gran teta que me alimenta. Entonces yo si no tengo dinero, yo no puedo. Y si yo no tengo un lugar físico, yo no puedo. Porque el psiquismo, la mente de la persona está en lo inferior. Y por eso vive en el infierno, dependiendo siempre de algo externo, porque el poder lo tiene la materia, la mamá. Entonces, la persona que está psicológicamente anclada a un aspecto infantil, siempre está diciendo todo lo que quiere, pero no puede, no tiene el permiso de hacerlo. Y no, no puedo, mi Claro. mamá no me deja porque no tengo plata, no puedo. Entonces siempre vamos a estar diciendo, no, es que yo quiero estar delgada, pero no puedo decirle que no a la harina, ¿qué voy a hacer? No tiene voluntad, no puede trabajar sus emociones. El bebé, ¿qué hace? Llora todo el tiempo y no sabe por qué llora, porque no ordena su realidad. Por eso los estados emocionales, estoy triste, estoy alegre, ay, qué frustración, ay, no sé por qué me siento como me siento. Un ejemplo claro de estar en el bebé, que se la pasa dependiendo de algo externo y que espera motivarse por algo externo. Tal cual. Cuando yo tenga las ganas esas que me vengan, yo lo voy a hacer. No, nunca va a pasar, porque desde lo inferior nunca vas a concretar un deseo. Por eso, cuando hablamos del deseo, hablamos del padre, que es donde viene ahí el rol paterno, que es el que nos lleva a crecer. Porque para yo salir del bebé, y yo tengo que entrar en el padre, y a nadie le gusta, porque el padre es el símbolo del poder, el padre Claro. es la autoridad, el padre es el símbolo de la mente, del cielo. Por eso vamos a encontrar siempre en todos los tratados de magia, en todos los tratados de alquimia, en todos los tratados de iluminación, que el Padre, el cielo, es ese punto de apoyo donde el alquimista crea su realidad. Pero es un arquetipo. El humano que está en la parte infantil se queda en la imagen. ¡Ay, el cielo! Se te da ahí el sol. No, es un arquetipo que hay que encender ¿dónde? Adentro. Y esto lo tenía muy claro Jung. Cuando él va a poner Vos me estabas a, hablando y yo pensé exactamente eso. lo va a tener muy claro Jung cuando va a poner a lo que se llama la imagen mental, esta imaginación que tenemos, que es tener claro en la mente lo que quiero y poder decir eso que quiero, y él lo va a llamar imago, y de ahí se va a sostener la parte psicológica, porque la psique es el símbolo dentro de la psicología de lo que es la mariposa. Y la mariposa cuando es adulta se llama imago, y de ahí nos viene la magia. ¿Sí? Pero es adulta. Ah, o sea que yo la magia la genero cuando crezco, cuando me dirijo a ser adulta. Y adulta significa ser responsable. ¿Y ser responsable qué significa? Aprender a dar respuesta. Yo aprendo a dar respuesta. Y la palabra mariposa, que es el símbolo ese tan bonito que nos queda transformación, transformación. ¿Qué significa la palabra mariposa? Bueno, mariposa significa Mari, que viene de María, que tiene que ver con las sacerdotisas, y posa, que viene de posar, de poesía, y la palabra poesía significa convertir un pensamiento en materia.
Es un nivel de palabra, Tremendo, no sabía lo que estás diciendo. es un nivel de palabra donde vos pasás de ser un gusano que se arrastra por la vida a volar como los ángeles. Y por eso vamos a tener el arquetipo de Mercurio como este dios que hace de puente, ¿sí? Qué Que hace de puente maravilloso. entre lo humano y los divinos, y siempre es lo mismo, es la palabra que hace de puente. Dios te escucha en tu palabra, por eso empieza con el verbo di, de decir, y por eso lo divino empieza con di. ¿Qué decís? ¿Por qué? Porque lo que nos diferencia al humano de los animales, de otros reinos, es la palabra. Por eso en todas las Biblias y en todos los escritos Dios dijo. Todos los escritos Claro, claro. de magia van a decir la palabra crea, ¿no? Abracadabra, que de ahí nos va a venir la palabra baraca, que significa baraja. Y la baraca, que es una palabra árabe, significa carisma, poder y bendición. Yo bendigo cuando digo bien las cosas. Entonces vos querés vos querés poder, vas a tener que aprender a hablar porque sos un bebé que maldice su realidad y por eso te la pasás llorando por las mismas cosas. Porque siempre estás hablando de lo mismo. No, lo que pasa es que me duele, lo que pasa es que no me quieren, lo que pasa es que no me Pide reconocen, lo y que se pasa te es dará, ¿no? que... Claro, Me viene, pide y se te dará. no, es que el pedir viene del bebé. El bebé pide. El El bebé adulto, pide. el adulto ordena, por eso el padre es un orden. El padre es el que dice que quiere y va y lo hace. ¿Por qué? Porque ya es esposo con su deseo. Lo prometió y lo hace. Yo me prometo a mí mismo que lo voy a hacer y entonces aparece la sincronía. Ahora, la sincronía, lo que llamamos suerte, la palabra suerte, que significa sortear el obstáculo de qué? Del niño, que piensa que necesita cosas materiales o algo externo para concretar, porque la mente está creada para estar pegada al símbolo de la madre. Por eso le decimos Matrix, a la Matrix, Claro. porque es una madre que me hace dependiente y me dice lo que yo necesito y me pone en ese lugar de necesitada. Y siempre estoy en carencia, siempre estoy en la Siempre estoy. falta porque estoy pegada a lo material. Entonces, la palabra suerte nos va a llevar a la palabra hechizo. ¿Ves cómo estamos anudando a conceptos de magia por el padre? ¿Y hechizo qué significa? Simular, aparentar y modelar. Y tiene que ver con esta palabra que es imitar, que viene de imago, que viene de el adulto. Entonces yo concreto hacer el hechizo cuando me transformo en adulto. Es así. Entonces, crecer es lo que te lleva a crear y materializar. Entonces es muy importante entender que nadie puede crecer no yendo más allá de sus miedos. Porque el niño tiene miedo y ante los miedos se frena y dice, no puedo, voy a esperar, no tengo lo que necesito. Y está en esa palabra necesidad constante. No, yo necesito esto, tengo miedo. Son las palabras del niño. Necesito. Tal cual. Pedir. Quiero que me miren, me reconozcan, todo lo que hace un niño. Cuando nos vemos y nos escuchamos decir eso, lo que estamos haciendo es llevarnos a lo inferior, quedarnos nosotros siempre en los inicios, iniciando y abandonando todos los proyectos, porque ante el crecimiento el niño adentro nuestro se enoja, no quiere, no le gusta. El que tiene hijos, y por ejemplo a un hijo vos le decís, mañana empezás el jardín, el niño lo primero que va a hacer es llorar, no quiere, no quiere nada nuevo, ¿sí? No quiere salir de Claro. su zona de confort, le da miedo lo desconocido, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos pasa cada vez que queremos algo nuevo, nos da miedo, lo frenamos internamente porque decimos, no, no voy a poder, no puedo. Y esas frases que nos vienen de esa voz interior son recuerdos muchas veces de las frases que recibimos en la infancia. Porque en realidad el que nos dice no puedo es el niño adentro nuestro que está acostumbrado a que mamá y papá le den. Y como está tan acostumbrado, espera que le den. Y por eso muchas veces se toma este concepto de Dios o el universo me dará y yo me quedo en un lugar pasivo
paciente, esperando, y nunca pasa. Porque yo estoy en un lugar pasivo. Por eso la palabra emoción, que me va a llevar al cómo lograr las cosas, significa conmoverse, significa movimiento la palabra emoción. Es decir, ¿cómo muevo ese universo para que atraiga a mi realidad esa suerte, esa buena fortuna, esa sincronicidad que me lleve a concretar lo que quiero? Ya que vos me decís que no necesito nada, solo necesito alinearme internamente, ¿cómo voy a hacerlo sin tener nada material? Bueno, la suerte va a venir si vos te pones en marcha haciendo lo que sí podés hacer, ¿ves? Volvemos al poder. Lo que sí podés hacer sin justificar que como es poco, que como no es todo, y te moves hacia el hacerlo con el mismo entusiasmo como si tuvieras todo, y te casás con ese deseo sin abandonarlo, como en un esposo, en un matrimonio, y decís, yo esto lo voy a cumplir, entonces ahí se te abrirán las puertas. Pero, Ahora, pero no hay posibilidad de que no suceda, ¿eh? es Sucede. que, es que el tema que para que suceda, primero hay que rendir unos exámenes. No, obvio, ¿Qué claro que exámenes? sí. Enfrentar el miedo, Bueno, enfrentar claro, las vergüenzas y primero, enfrentar la espera. ¿Por qué? Porque el niño quiere todo ya. No se todo aguanta ya. el proceso de crecimiento. No, que él quiere todo ya. Yo quiero crecer rápido. No, 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 no. A ver. Imagínate una mujer que está gestando un bebé. Oye, yo ya lo quiero tener acá. No, tiene que aguantar los 9 meses hasta que el bebé esté. Entonces, si vos querés que algo crezca y madure y disfrutar de eso, deberás aprender a materializar tu realidad aguantando el proceso de qué? De dirigirte hacia eso sin ver la materia todavía. Por eso el Ay, es mago, maravilloso. ¿se entiende? Por eso la persona que hace magia, que es la que entra el poder, es la persona que está haciendo lo interno. Lo que está generando empieza por lo más sutil, que es estar haciendo cosas aunque todavía no está viendo el resultado que quiere, pero está en el proceso de semilla. Ahora, si yo planto la semilla y después, bueno, chao, me voy y espero que crezca sola y no la miro, no la protejo, no hago lo que pasa en un matrimonio. Por eso, entender que la palabra poder significa esposo, prometer, es que yo tengo que tener un casamiento, una boda con mi deseo, juntos, para siempre. Y uno está así con su deseo. Y yo hoy quiero una cosa y mañana quiero otra. Sos infiel a tu deseo y la vida que va a traer. Lo mismo, la traición, porque vos te traicionas a vos mismo. Porque ese deseo es tu poder. Y cada vez que vos le das la espalda a tu deseo, vos te das la espalda a vos mismo. Te engañás a vos mismo, te traicionás a vos mismo. Y desde ahí, ¿qué atraes? Y lo similar atrae lo similar. Personas que Claro. te traicionan, personas que no cumplen su palabra, personas que prometen cosas y no las hacen. ¿Se entiende? Entonces, comprender que cuando hablamos del poder, como concreto poder, también empieza por poder. La misma palabra poder nos lleva a poder. Y hay una carta del tarot que lo deja bien en claro, que es la carta del colgado, que el hombre está colgado de dos árboles que están podados, porque el poder exige que aprendas a podar, ¿a qué? A lo infantil en vos. A esas Claro. emociones que te llevan, no puedo, tengo miedo, no me están. Hay que podar al bebé, que se la pasa balbuceando y maldiciendo tu realidad, llevándote a la necesidad, a la dependencia, a la carencia, a la falta, te lleva a depender, relaciones de dependencia, de amor donde sos amo y esclavo, te lleva a todo eso. Entonces, si vos no lo podás, no vas a crecer. Por eso se podan las plantas, para que crezcan con fuerza. Y ahí viene el proceso de vacío. Por eso es muy importante entender que yo me tengo que Claro, vaciar claro. de un discurso, de una narración que me arma un guión que me lleva al pobrecito, al chiquito, a lo infantil, al no va a Es poder. desaprender todo lo que aprendí, Es que el tema de aprender tiene que ver con prender ¿no? nuevas redes neuronales.
yo tengo que entender que estamos en una era donde todo es cortar, soltar y desaprender. No, se trata de prender nuevas zonas del cerebro. Se trata de armar nuevos circuitos, no cortar circuitos. ¿Por qué? Porque tenemos un cerebro plástico. Entonces, cada vez que vos te pones a pensar en qué vas a decir, qué palabra vas a usar, vos estás usando ciertas zonas del cerebro que tienen que ver con la sincronicidad, la magia en tu cerebro, que te hacen conectar con nuevos estados emocionales que te llevan a qué? Al carisma, a la bendición, al entusiasmo. Esa sensación que vos sentís, ay, no tengo nada, pero siento entusiasmo. Estoy escuchando esto y siento algo que se enciende adentro nuestro. Bueno, esto es un proceso de iluminación, porque pues yo los hago pensar. O sea, a mí me escuchan y yo capaz que después apagan todo y dicen, qué bueno que estuvo, pero te queda como encendido alguna zona. Porque algo siempre aprendés. ¿Por qué? Porque es necesario entender que de la única manera en la que vamos a modificar nuestro cerebro y poder hacer una nueva escultura de nuestro cerebro es entendiendo que tenemos que aprender a encontrarnos con la palabra. Y la única manera es entendiendo que hay palabras que no significan lo que nosotros pensamos. Entonces, cuando vos te estás dando cuenta de que, ay, yo pensé que esta palabra era buena o mala, porque tenemos esta dualidad, palabras buenas o malas, y lo primero que, cuando a mí me escuchan, me dicen, ay, ¿y cómo lo digo? A ver, salgamos del bebé. De ahí viene también el mito del grial, ¿no? El tema del grial y el tema de la piedra filosofal es lo mismo porque los relatos artúricos tienen que ver con esta bebida que tiene que aprenderse a hablar, ¿no? Es este grial, es esta copa que tiene que ser una poción mágica, ¿no? Porque cuando hablamos de la piedra filosofal y hablamos del grial, en algunos relatos artúricos hablan del grial como una piedra, es decir, se están refiriendo a la piedra filosofal. ¿Y qué es la piedra filosofal? Filosofía significa amor a la sabiduría. ¿Y la sabiduría qué es? Amor a la palabra, hacer poesía, convertir ese pensamiento en materia. Entonces, la piedra filosofal, ¿qué te está diciendo? Que con la filosofía yo genero realidad, yo materializo. Esa es la piedra filosofal, ese es el grial, la sangre real. Porque la sangre es un líquido, y el líquido, la sangre, ¿sí? Termina siendo parte de esa poción, de ese humor, que tu sangre se despierte, que tus células se despierten a qué? A nuevas creencias, creaciones. Que esto la epigenética lo está estudiando, que tiene que ver cómo la célula activa ciertos receptores frente a ciertos estímulos, percepciones que le vienen del entorno, interpretaciones subjetivas, ¿no? Claro, claro. Entonces, vamos comprendiendo que la palabra termina siendo esa unión clave para vaciarnos de lo que no queremos y para poder concretar lo que queremos. Pero el poder tiene que ver con crecer. O sea, yo no puedo activar el poder si no crezco. Y cuando hablamos de crecer implica enfrentar el miedo, porque el miedo es lo que nos deja en lo infantil. Por eso el miedo, si nosotros habláramos químicamente, es el estrés. Miedo es el estrés. Mm. Y hoy estamos en una generación de que, ay, estoy reestresada, cambia la palabra, estoy con miedo. ¿Sí? Qué lindo, qué interesante eso. Nosotros dentro del cerebro, ahora voy a llevar la magia a lo que es la neurociencia, que es mi trabajo, unir la ciencia y el misticismo para que la cosa tenga lógica, porque tenemos que usar ambos hemisferios. Nosotros en el cerebro tenemos un sistema reticular activador ascendente, y este sistema reticular activador ascendente, se llama así, bastante complicado, se centra en prestar atención como un foco que va a hacer crecer, es decir, va a atraer situaciones. Ya está comprobado por la ciencia. Ahora, tiene dos receptores. O te enfocas en lo que te da miedo o te enfocas en lo que No, deseas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos un cerebro programado para sobrevivir. Su función es repetir el pasado. Por ende, nosotros ya venimos con un programa de pensar más en los peligros que en lo que queremos. O sea, ya viene así todos. ¿Por qué? Porque nuestros lóbulos frontales están diseñados para hacernos vivir, para pensar qué claro, cosas nos claro. llevan a vivir más tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestro cerebro
va a especular en base a lo que ya pasó, y lo que pasó puede ser real o imaginario, me lo contaron, y va a hacer un análisis en milésimas de segundo para decirme si eso es posible o no y si me conviene o no. Y decide de antemano si me conviene dirigirme ahí o no, y cómo sé lo que decidió, por mis estados emocionales. Ay, yo estudié para el examen, simple, estudié para este examen, yo quiero aprobar porque quiero recibirme y tener mi matrícula, ¿sí? Y en el momento que voy a rendir el examen, mi mente que se llena de cortisol por el estrés, por el miedo, porque empieza, no voy a poder, ¿qué me va a pasar? Y si no me acuerdo de algo, y tal, y tal. Y ve todas las cosas previas donde yo alguna vez rendí examen y me fue mal, una amiga que me dijo, hoy me fue fatal, no entendí las cosas, encima me llamó 2 horas antes y me dice, ay, no estudié nada, tengo miedo, y me contagió, y yo me puse a pensar en eso, y bueno. Y entonces mi sistema reticular, activador, ascendente, se llenó de cortisol, y la zona del hipocampo, que es donde nosotros memorizamos, es decir, donde vos tenés todo lo que estudiaste, cuando hay mucho cortisol se apaga, dice, chao, nos vemos en Disney. Y vos, me quedé en blanco. Porque el cortisol, cuando está en exceso, absorbe ciertas zonas del cerebro y no nos hace pensar. Y cuando no pensamos es porque estamos en el miedo. Entonces el miedo deja en evidencia que no estás pensando, y si no estás pensando, no estás teniendo el poder, no estás decidiendo por vos mismo. Entonces es muy importante entender cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona la química de las emociones, y entender que tenemos que aprender a modelar el cerebro, que ya sabemos que tenemos un cerebro plástico, es decir, que creamos nuevas redes neuronales, y la pregunta del millón es, ¿cómo genero nuevas conexiones? Pensando diferente. ¿Qué es lo que pasa? Esto que nosotros llamamos iluminación, y que lo vemos en los santos, o sea, todo tiene explicación. O sea, yo quiero que entiendan que en la antigüedad no estaban locos, ¿sí? O sea, que hay explicación. Lo que pasa es que hay que leer mucho y hay que saber mucho de mitología para entender la historia detrás de la historia, porque pasa mucho tiempo, hay muchísima tecnología, y es como que queda lo que cada uno quiso que quedara para su beneficio, por instituciones, por religiones, etcétera, etcétera, y como que va quedando las cosas por migajas, ¿no? Entonces, lo más importante es entender esto. Cuando se crea lo que se llama religión, se crea bajo el concepto de religar, de unirnos ¿a qué? A ese concepto de Dios que tenía que ver con la palabra estudios. Es tú, Dios. Dios está dentro y no fuera, primero. Y por eso se enseñaban los monasterios. La mayor parte de las personas eran analfabetas, entonces para poder enseñarles o que puedan entender la historia, se enseñaba mucho a través del arte, y es por eso que vamos a encontrar en los templos el arte como parte fundamental del relato. Entonces uno, mientras contaba el relato, iba mostrando imágenes, y de esa manera podían aprender. Después, otros grandes maestros y maestras, como María Magdalena y los cátaros, van a dejar las cartas del tarot para poder contar la historia a través de sus simbologías y poder guardar ahí mucha información que nos va a hablar de una época, que nos va a hablar de mitología, que nos va a hablar de ciencia y de misticismo. Entonces vamos a encontrar que cada templo es un libro mudo, y que los verdaderos libros son mudos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, si vos hablabas, te mataban. Eras Claro. el hereje. La palabra hereje significa el que elige libremente, el que sabe elegir, el que ya creció, el que no es dependiente de nada. A nadie le gusta que no seas dependiente. Entonces, ¿qué pasa? A la hoguera. Entonces, la palabra hereje significa elegir, elegir libremente, dejar de ser el hijo para yo elijo. Maduré, crecí, soy la mariposa, el imago. Volvemos al mismo concepto. Entonces, Tremendo. entender que, imagínate, por el transgeneracional humano, y cuando eligieron por sí mismos, los mataron, no me conviene. Mi cerebro dice, che, Ya está. en el 2500 antes de Cristo, ¡sac! No hay que crecer. Se entiende que la memoria colectiva, la memoria social, este inconsciente colectivo, nos habla de que crecer no está bueno, es peligroso. Y por eso nos da tanto miedo crecer, nos da tanto miedo dirigirnos a nuestro deseo. Porque hay una historia detrás
de la historia. Entonces, es muy, muy importante entender que lo que nos han dejado plasmado es para que podamos comprender que tenemos que depender de nosotros mismos. Y que ese colgado, que es la carta número 12, que es un símbolo de una letra hebrea que significa el maestro, y que nos va a llevar a otro de los conceptos de magia, que es magis, el maestro. Y el maestro ilumina desde afuera, pero no para encandilar al alumno, porque el alumno significa sin luz, sino para que el alumno aprenda a iluminarse. Entonces, cuando se enseñaba a aprender a pensar. Y aprender a pensar está simbolizado en esa carta del tarot, que significa colgarte boca abajo. Colgarte boca abajo. Fíjate que cuando uno ve la carta y dice está colgado, cabeza abajo, boca abajo, porque está simbolizando que nosotros, la boca, nuestra cabeza, nuestra manera de pensar está abajo, en el infierno, como decía Dante. Nosotros venimos a hacer ese camino del infierno al paraíso. Y esto que simbolizaban en la cabeza de la iluminación, que íbamos ahí, me fui por las ramas, como hago siempre, tiene que ver con un proceso neurológico. Por eso te hacían la luz acá. Porque la luz, la iluminación se produce en el cerebro cuando se sincronizan ambos hemisferios. Nosotros tenemos un hemisferio en donde hablamos, es decir, donde se produce el habla, y otro de los hemisferios con el que escucho. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hablo, el hemisferio de la escucha no está activo, a no ser que yo me exija activarlo, prestar atención. Y cuando yo escucho no puedo hablar. ¿Se entiende? O sea, es como que no puedo hacer las dos Sí. cosas al mismo tiempo, a no ser que me entrene en eso. Cuando yo me entreno en hablar y escucharme al mismo tiempo, yo estoy encendiendo ambos hemisferios. Y eso se llama iluminación. ¿Por qué? Porque Dios, Tremendo. porque Lo que estás Dios, diciendo es que, claro, pero ahora, pero lo estoy pensando, o sea, te interrumpo porque digo, claro, mientras hablo, no, es zarpado lo que estás diciendo. No lo había claro, pensado, claro, lo tenés que entrenar, o sea, claro, y la música nunca lo produce el hice mismo consciente. efecto. Y la música produce el mismo efecto. Por eso las catedrales son cajas de resonancia, ¿sí? Donde se induce a la mente a ciertos estados emocionales. Por eso vos escuchás una canción y te sentís de determinada manera y escuchás otra y te sentís de otra. ¿Por qué? Porque el sonido marca el sentir, ¿sí? Entonces, es muy importante entender que la música en sí misma no te marca la dirección, pero sí te modifica los estados emocionales, Mm, ¿sí? y hablar. Ahora, aprender a hablar marca el poder de dirección, es decir, de llevar el barco. Fíjate que la palabra arca, el arca de Noé, el diluvio viene porque el humano no sabía hablar, balbuceaba. ¿Se entiende? Entonces, cuando aprende a hablar, se acaba el diluvio. Y la palabra arca en hebreo significa teba, que significa palabra. Métete en tu palabra y no habrá diluvio para ti. Estarás salvado, ¿no? Métete en tu palabra. Entonces, este concepto de escuchar está en todas las culturas. Por ejemplo, en la India se le dice auriga, que también está simbolizado por Platón cuando él habla del carro alado, que es el símbolo de la carta del tarot de Mm, número 7 del carro, que habla claro, Platón que hay dos caballos que hablan de nuestras pulsiones humanas. Uno es negro, que es el que tiene las heridas de la infancia, el que me dice no voy a poder, el que se deja llevar por los instintos, por los deseos primitivos, tengo hambre, quiero romper la dieta porque no puedo más, el que es indomable, ¿no? Que nos cuesta más, que es la pulsión del deseo y la pasión. Y después está el caballo blanco, que es nuestro deseo, que es lo que queremos, donde está la ética, y el cochero se nombra dentro de lo que es la etimología como el auriga, ¿sí? La palabra auriga significa oír, ¿sí? Es decir, la escucha, el cochero, el que escucha, es el que puede dirigir esos dos caballos. mm, Entonces, ¿qué nos habla? Por ejemplo, la palabra coach, coaching, que significa carro, es el que escucha. Te escucha y te claro. trata de orientar con la palabra. Hoy estamos en una era donde la palabra y la información está por doquier.
El tema es salirnos de la palabra como una palabra sin escucha, sin saber lo que estoy diciendo en eso. Repito frases por una idea que yo ya tengo, por un concepto, y no estoy entendiendo lo que estoy diciendo. Por ejemplo, alguien dice, lo que pasa es que yo lo que quiero es estar en pareja, mi deseo es estar en pareja. Yo tengo un deseo muy grande de concretar estar en pareja. ¿Y qué le pasa en su vida? Yo como si fuese una bruja y tuviera una bola de cristal, le digo, ¿sabes qué es lo que veo en tu vida? Que vos atraes personas que están casadas, que están comprometidas con otras. ¿Cómo sabés? ¿Cómo sabés que siempre atraigo infieles, que siempre termino siendo la amante de? Porque tú quieres estar con una pareja. Y parejas son dos. Es un par. No es un hombre, una mujer. Es un par. Y si vas más atrás, que ahí va el análisis, es cuando la persona quiere una pareja y no la tiene y choca con esta realidad que siempre son infieles porque lo que quiere es una pareja, ¿sí? Lo que sabemos de por qué le genera eso su realidad es que lo que quiere es unirse a su mamá y a su papá, porque la primer pareja que tiene el psiquismo es mamá y papá. Por eso son Claro. tres. Soy yo como hija, que termino siendo la amante, y mi mamá y mi papá, es un simbolismo. Entonces siempre estoy repitiendo la misma herida de la infancia del pasado. ¿Por qué? Porque mi inconsciente me dice esto, mira, lo mejor es que vos repitas lo anterior. ¿Por qué? Porque eso ya lo conocemos y podemos sobrevivir con eso. Entonces, ¿qué se la pasa? Repitiendo las heridas del pasado, a no ser de que yo pueda podar eso y decir, no, me tengo que entrenar para crear otra realidad, porque mi discurso ya es el discurso del niño que no quiere crecer y lo único que quiere es tapar los agujeros del pasado y por eso repite el mismo patrón. Por eso la palabra patrón significa pater, padre. ¿Dónde está el orden? ¿Hacia dónde va tu barco? Y depende de tu palabra, va. Por eso es tan importante entender que si yo aprendo a decir bien, bendigo mi realidad. Y si digo mal, la maldigo, la maldigo, la maldigo. ¿Cómo? Repitiendo el pasado. No hay algo peor que repetir lo mismo todos los días, No, que estar en claro. una rutina constante, en un circuito constante, ¿no? De eso se trata. Nati, es tremendo, o sea, yo te escucho y digo, de verdad, o sea, pero zarpado, o sea, no, te juro que digo, sos como un libro, no, uno no, es una cosa que, además yo te escucho y digo, yo que trato siempre de afirmar, de usar afirmaciones y me corrijo cuando hablo, te juro que te escuchaba y decía, ay, la pucha, o sea, debo hablar tremendo. El tema es Claro, entender porque todo esto. lo que significa, o sea, el significado de las palabras, ¿qué es eso? O sea, ¿cuánto estoy diciendo que no sé ni qué miércoles estoy diciendo? Lo más lindo de esto, porque vos decís, esto es un caos, porque ahora no sé ni qué decir. No, Qué ahora genial que me quiero tengas matar, eso. ahora corto el vivo y no sé. O sea, No, lo importante es que no, entiendas por esto. cómo. Lo que se Mirá, produce es un perdón, pero yo trato vacío. de ser súper consciente con lo que estoy diciendo. Cuando digo, y ahora estoy, pero no sé, Volvemos a es lo mismo. mucho. Lo primero es entender que cuando uno se entera la importancia de la palabra y que el poder está en la palabra, uno se empieza a vaciar de la palabra mal usada. Y eso es como que, ¿y ahora de qué me agarro? Pero eso produce el vacío necesario para crear Tal cual. nuevos programas. La misma palabra programa significa eso, gramática. Es una gramática que está por delante de mí, no la escucho, no me escucho hablando de eso y termino armando lo mismo. Fíjate que Lacan decía que el síntoma, la enfermedad, es un discurso logrado. O sea, ya la Ujú. psicología también Claro. tenía claro el Sí, tema el claro. tema de la palabra, el tema de que nadie se puso a estudiar la palabra. ¿Por qué la palabra es tan importante? Y cómo usarla. El tema es que nosotros tenemos la palabra como una afirmación, como un decreto. Bueno, yo me anoto la meta, ¿sí? La palabra meta significa mente, por eso mi meta tiene que ver con mi mente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En mi mente también se mete cuando hablo cosas que yo no quiero. ¿Por qué? Porque yo, supongamos que me tomo una hora diaria para hacer decretos y afirmaciones. Está genial, las tengo bien armadas, me estudié la palabra, tal, las repito, me conecto, todo bien.
Y las otras 23 horas del día, ¿de qué No, hablo? bueno, obvio. No, Uno tiene que entender eso, que cada vez que hablas, ordenás tu realidad. Es decir, ¿qué es la realidad? Lo que tu mente, tu palabra hace con la materia. Es decir, vos cada vez que hablas, estás eligiendo un patrón en eso sí, claro. que se va a materializar. Entonces es muy importante entender que yo tengo que aprender a hablar. Por eso es crecer. Es como volver a ser bebé y decir, uy, no sé hablar, tengo que aprender. ¿Y aprender desde dónde? Desde tu poder. ¿Se entiende? Es decir, bueno, vamos a encontrar, te voy a dar ejemplos porque es mucho más fácil con ejemplos. Por ejemplo, una persona dice, bueno, yo lo que quiero, yo lo que quiero es tener estabilidad económica. Parece claro, porque nosotros asociamos económico y estabilidad a estar bien, de que, qué sé yo, que llegue fin de mes y que tengas dinero, que puedas pagar tus cuentas, que tengas un buen pasar, ¿sí? Tenemos asociado eso. Pero la palabra económico significa economizar. Y si yo te digo hay que Sí, economizar, significa achicar, empobrecer. Por lo cual la persona al decir quiero estabilidad económica está diciendo que quiere pobreza en su vida. ¿Y qué tiene? Lo que dijo. Por eso que hace magia. Pero hace magia para el otro lado, pero la sabe hacer. Ella dice que quiere estabilidad económica y le va re bien en ahí eso. Le está. va divino, economiza con todo. Y entonces se la pasa siempre economizando. Yo ya no puedo ir al gimnasio porque tengo que economizar. Y se la pasa achicándose porque es lo que dice todo el tiempo que quiere. Otra, cuando yo digo lo de economizar automáticamente, bueno, yo lo tengo claro, lo tengo claro. Bueno, a ver, ¿qué es lo que usted quiere? Yo lo que quiero es libertad financiera. Otra frase. Muy bien, financiar la libertad. Genial. Por ejemplo, el preso tiene la libertad financiera. Tal cual, tal Financiar cual. es en cuotas. Es decir, ser libre financieramente. No estás hablando de dinero. Estás hablando de una idea, de una imagen que te lleva a un discurso aprendido para que seas esclavo. Por ejemplo, la palabra trabajo. La palabra trabajo significa sacrificio. La palabra trabajo es un símbolo, es un palo con el cual le daban a los esclavos en la espalda para que Sí. laburen, ¿sí? O sea que para, yo quiero encontrar trabajo, la mente dice, no quiero, por eso todos, cuando quieren un trabajo, dicen, quiero buscar trabajo, y lo que dicen es, estoy tirando currículum por todos lados, los tiran. Pues yo te digo, tira este papelito, ¿a dónde va este papelito? ¿A la basura? Persona tira los currículums, ¿a dónde van a ir sus currículums? A la No, estoy tirando. basura. La mente ya eligió lo que va a hacer con eso. Perdiste toda una mañana tirando currículum porque tu mente no quiere trabajar, porque para vos trabajar es malo y está bien porque es lo normal. Porque trabajar en el concepto que tenemos de trabajar es horrible, es esclavitud, es dolor, es dar tu tiempo y tu vida a un otro. ¿Por qué? Por unas monedas, por el bill metal. Entonces, vos decís, bueno, pero hay que trabajar. Bien, vamos a la historia detrás del trabajo, que es el labor, ¿no? El labor. Fíjate que en el laboratorio está el labor. Por eso el alquimista se la pasaba en el laboratorio, en ese labor de orar, como un trabajo, nada más que tenemos que entender que la palabra sacrificio que está encerrada en el trabajo tiene una vertiente que es hacer sagrado el oficio. Ay, ya cambió todo. Sacrificio o hacer sagrado el oficio. Cuando nosotros queremos lograr lo que queremos a través de sacrificarnos, lo que vamos a hacer es matar ciertas áreas de nuestra vida, sacrificarlas para poder lograr algo. Tremendo, Entonces yo tremendo, laburo un montón, pero sacrifico no estar con mis hijos, sacrifico no tener tremendo. tiempo para mis amigos, para poder concretar, tener el dinero para la casa, porque estamos programados ahí. Y otra cosa es hacer sagrado el oficio. ¿Qué significa hacer sagrado el oficio? Significa que el labor que yo hago para mí es sagrado por otra cosa. Esto en la India lo tienen muy claro. En la India ellos entienden que el labor, el trabajo entorpece a la mente. Es decir, está todo el día trabajando, entorpece a la mente, no te conecta, te desconecta, porque hay un exceso.
Entonces ellos ven al trabajo como un labor hacia conectar con Dios. Por eso lo hacen alegres, los hacen desde otro lugar. No, tengo que ir a trabajar. Y ese desde donde vos vas a hacer tu trabajo marcará si para vos será algo sagrado o será algo que te sacrificará. El poder que vos le das a eso, ¿se entiende? Si vos sos dependiente de eso, irás así sacrificado. Pero si el poder está en vos y vos decís, yo ahora voy a ir acá porque necesito este dinero, porque necesito esto para concretar mi objetivo, y yo en ese labor brillo, tengo carisma, tengo poder, concreto un más allá, es decir, uso ese tiempo ahí para qué, para no pasar Claro, desapercibido, voy a claro, traer oportunidades, voy a traer otras cosas que me va a dar ese labor por estar yo en lo sagrado. Por eso es muy tal cual. importante entender que la palabra sacro, que es un hueso que tenemos acá atrás, remite al sacrificio y a lo sagrado. Y por eso también en la carta del tarot, en el loco y en la muerte está marcado. ¿Pero por qué? Nosotros ya sabemos que cuando duele esa zona, que es el ciático, el sacro, sabemos que es porque la persona se desvaloriza o en lo sexual o con el dinero que gana. ¿Por qué? Porque se está sacrificando por la pareja o se está sacrificando por el trabajo. Y eso duele, ¿sí? Entonces su estructura duele, se tira y el inconsciente dice, quédate en la cama para que dejes de matarte a través de eso, de sacrificarte y pensar si es sagrado o no para vos eso, Claro, para claro. ver qué hacer. Pero la etimología de sacro tiene que ver con un pájaro, o sea, tiene el nombre de un pájaro que significa cuco, miedo. Volvemos a lo Mirá, mismo. Entonces, cuando la persona tiene mirá, miedo y hace las cosas desde el sacrificio por miedo a dejarlo, es cuando empieza el dolor de ciático. ¿Entendés? Me quedo en esta pareja por miedo a quedarme sola. Me quedo en este trabajo porque ya tengo 50 años, ¿qué voy a hacer? Y el miedo activa el sacro desde el sacrificio, ¿no? Entonces ahí podemos entender cómo la historia, detrás de la historia de las palabras, nos empieza a contar nuestra propia historia. Nos empieza a contar de que tenemos que entender que hay que unir ciencia y misticismo para poder comprender que la palabra es un relato que va a hacer que atraigamos ciertas situaciones a nuestra realidad u otras situaciones. Y si queremos dejar de repetir el pasado, tenemos que dejar de repetir el relato y aprender a decir lo que queremos claramente. Pero no es claramente, decir, claro. pero no es decir bien la frase, sino aprender a escucharme cada vez que hablo. ¿Con quién? Con mi mamá, con mi padre, con mi vecino. Cuando voy a una entrevista de trabajo, ¿qué digo? O sea, va más allá. Cuando vos empezás a prestar atención, estás encendiendo zonas en tu cerebro que te hacen más inteligentes. La palabra inteligente no significa el que conoce más, el que sabe más, sino el que lee entre líneas. Leer entre líneas implica que yo estoy escuchando algo más en eso que no es aparente, ¿sí? Estoy escuchando algo más y eso es lo que hacemos. Por eso a las personas les genera entusiasmo por ahí escucharme, porque lo que yo hago es que aprendan a entender lo que significa la palabra y eso te hace más inteligente porque decís, uy, vos sabías que la palabra poder significa esposo y que esposo significa prometer y que aparte de simbolizar algo que es posible o no es posible, también nos habla de la poción, de una Alucina. bebida y que eso nos lleva a entender que decir mal las cosas es lo que nos hace infantiles, lo que nos hace repetir las heridas de la infancia y lo que me hace todo el tiempo estar en esta dependencia de pedirle algo a algo externo porque siento que yo no puedo. Entonces cuando uno empieza a unir las palabras y entiende que el poder inicia por entender que dentro nuestro hay magia y que la magia es algo químico que sucede, algo físico que sucede, cuando ponemos este sistema reticular activador ascendente en base a lo que queremos y entendemos que el miedo va a ser algo natural que Claro, aparezca claro, ahí. sí. ¿Por qué? Porque siempre ante lo nuevo aparece el miedo porque no es conocido eso. Entonces es muy importante entender que el miedo siempre va a estar ahí como un espejo de un cerebro primitivo que me dice, estás acercándote a algo nuevo, Cuidado, guarda que estás saliendo del cuidado. pasado. Entonces, eso es bueno, no es malo,
Por eso tal Alejandro Magno cual. decía, ante el miedo, decía, por la puerta del miedo, por esa entro. Y por eso ganabas todas sus batallas. Fascinante. Porque él siempre enfrentaba el miedo porque sabía lo que quería. Y también su nombre, Alejandro Magno, significa magia. Y por eso hizo magia en su vida. Qué hermosa, Nati. Yo digo, bueno, yo no soy de mirar tele, no miro tele, pero apaguen la televisión y que te escuchen porque de verdad, o sea, es impresionante. Te juro que te tengo una admiración tan grande porque hay cosas que sé sin saber, pero hay cosas que te juro que te escucho y digo, wow, o sea, cada vez que te escuchas como que uno, viste, como que voy viviendo cositas y cositas y digo, cuántas cosas digo, ¿no? O sea, la palabra, esto, que no sé lo que estoy diciendo, o sea, no sé si no sé lo que estoy diciendo, sino no sé lo que significa de verdad, Por eso es muy porque entra acá en el importante. vocabulario, ¿entendés? O sea, en el vocabulario común, Claro, bueno, por no eso sé. es tan importante encontrar las etimologías de las palabras. Y una etimología te lleva a la otra y la otra te lleva a la otra. Por eso yo puedo ir anudando conceptos, porque una palabra me lleva a la otra me lleva a la otra. Y este es el hilo. No olvidemos que la realidad es un hilo, una cuerda. Hoy la física lo tiene bien en claro. El sonido es una cuerda que hay que aprender a encontrar, como en el laberinto de Ariadna, que Ariadna le da el hilo Claro, a Teseo para que pueda salir de ese laberinto. Y el laberinto lo tenemos en el oído porque literalmente el oído tiene un laberinto. Por eso el laberinto que vemos en las catedrales tiene que ver con aprender a escucharnos, porque Dios nos está escuchando. ¿Se entiende? El claro mundo, que sí. el orden, te escucha. El tema es que no estás diciendo bien lo que queréis, por eso no lo tenés. Tan simple como eso. Por eso tengo que aprender a hablar y a escucharme. Y eso es crear la realidad. Y cuando estamos creando, nos estamos asemejando a Dios. Porque Dios es el creador. Por eso el arte es el labor de Dios. Y es a través del arte, de la poesía, de la música, de una escultura, de una pintura, que nosotros nos encontramos con el Dios que está dentro. Y el maestro Está tiene que bien. encender esa luz adentro. Por eso cuando te iluminas, estás encendiendo a Dios adentro. Y poder entender que la ciencia también se está acercando a estos dos conceptos que siempre estuvieron unidos, pero que se separaron para que, para que las personas sean dependientes de que de un poder externo. Y por eso Externo, tal empoderarse cual. implica aprender a que a encenderme, a entusiasmarme, a yo generar las emociones que lleven mi barco, mi palabra, hacia la tierra prometida, la que yo prometo porque me he casado, he tenido una boda con mi deseo. Y ahora yo soy una con mi deseo y hago lo que tengo que hacer. ¿Qué? No fallarle a mi meta, no fallarle a mi deseo y decir, sí, voy a poder, no sé cómo, pero voy a poder. Y cuando uno se centra en que puede, va a poder. ¿Por qué? Porque empieza a podar las excusas que tiene, que le dicen que es chiquito, que le falta algo material y que nos lleva a lo infantil y a repetir el pasado. Te amo. Te tengo que terminar así. No, impecable, te amo. ¿Qué quieres que te diga? No te puedo decir otra cosa. No, me saco el sombrero. Impresionante. Sos una, pero zarpadísima. Tremendo, 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 Nati. O sea, realmente muchísima admiración. Estoy agradecida de que estés acá. Obviamente que yo no miro después mis vivos. O sea, la verdad que no los miro, pero este lo voy a ver. Porque, Lo no, vas a escuchar. la información que recibí, dije, mirá, porque no es desde el lado, no es que me pasa desde el lado de que maldigo o que digo, trato de ser como súper clara con lo que quiero, de ponerlo en palabras lo que quiero, ¿no? Pero bueno, hay mucha simbología, hay muchas cosas que contás que me parece impresionante y es como que vas uniendo, ¿no? Y después se forma como un cuento que es perfecto. Eso es lo que me alucina en tu relato. O sea, que te vas tac, 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 y después es como viste, como una cosa que quedó como ya está, perfecta, Y alucinante, sí, alucinante, tenemos que llevar la palabra a un alucinante. nivel más elevado y eso es buenísimo, porque lo que estás sintiendo
es porque el nivel de palabra nos está llevando a lo fanático, que lo fanático tiene que ver con encender ese habla, ese hada que está dentro y que nos lleva a entender la palabra como una poesía, ¿no? Esa poesía que nos invita a convertir el pensamiento, ese deseo, que es una semilla, en la materia. Y eso está encerrado en la palabra mariposa. Entonces, poder Esto me entender de parece que alucinante, alucinante. entender que venimos a posarnos en esa poesía, que es nuestra palabra, y que la poesía no tiene que ver con rimar, sino arrimarnos a esa palabra. Yo me arrimo cuando me escucho, y cuando me escucho lo siento, y ahí conecto con mis emociones. Pero cuando no me escucho, y yo digo algo, pero no siento que eso sea verdad. ¿Por qué? Porque está apagada la escucha. Si vos sintieras lo que decís cuando decís, yo puedo, yo soy una genia, yo voy a concretar lo que deseo, yo voy a concretar esto, y te escuchás, dentro tuyo se enciende la emoción, como ese humor que te llevará a esa tierra prometida, a esa materia que viene por añadidura cuando sincronizamos los Claro. hemisferios. De eso se trata. Bellísimo. De eso se trata, de eso se trata. Eso, digo, bueno, eso lo paso por el cuerpo, ¿eh? Lo experimento, es impresionante. Porque es eso que dijiste, ¿no? Cuando realmente lo decís, a través de la palabra te lleva a una emoción que es sagrada, que es alucinante. Claro, ahí dice, Bueno, ¿qué pasa con las personas que dicen malas palabras? No hay palabras buenas o malas. No hay. Por ejemplo, el otro día fue el día del boludo en Argentina. La palabra ¿en boludo y serio? pelotudo, sí, por marketing la hicieron, porque el boludo es esa persona honesta que confía y lo terminan cagando, ¿no? Pero no sabía que hicieron el Día del Boludo. Sí, creo que fue el 17 de julio, el día del boludo. Sí. Bueno, y la palabra boludo y pelotudo tiene que ver con los guerreros, los gauchos que con las boleadoras peleaban, con unas bolas. Claro, bueno, O claro. sea, tiene que ver con un guerrero. Entonces, por ejemplo, el otro día yo hablaba de orto. La palabra orto significa el nacimiento de una estrella. Nos habla del sol. Por eso cuando tenemos suerte decimos lo hice por orto. Porque orto significa suerte, buena fortuna, nace una estrella. Por eso cuando pasa una estrella vos decís, dale, dale, decía un deseo, porque el orto y la estrella tienen que ver con esa estrella fugaz. Entonces no hay palabra buena o mala, solo hay ignorancia, que la gente no sabe lo que significan las palabras. Por eso los dichos tienen mucho que ver Qué con las locura. verdades de esas palabras. Entonces cuando decimos, uy, lo hice por orto, nos habla de esa Claro, uy, qué estrella fugaz. orto. Claro. ¿Y por qué le decimos orto a la cola, no? Por el recto, ¿sí? Porque orto también significa recto, ¿sí? Con H. Ortos significa recto. Y como el intestino, el final, donde está el orto, es recto, se le dice orto. Pero suena igual orto de la estrella y orto de los rectos. ¿Entiendes? No, no, no. Es alucinante. Bueno, esto, ¿no? El estar consciente de que todo tiene o sea, viene de algo. O sea, las Exacto. palabras te están contando algo. Eso es lo que me alucina cuando te escucho. O sea, que digo, ah, claro, mirá. O sea, Y nos cuentan una ¿no? Como, historia. Y es re bonita la claro, historia, porque cuando uno dice, claro, es la historia nos habla y nos cuenta sobre la realidad, porque la palabra genera realidad. Entonces, si no conocemos la palabra, no conocemos la realidad de esa esencia. Por eso decimos que como nombramos, somos. Porque el nombre y la esencia de la cosa es igual, ¿sí? Por eso cuando a alguien vos le decís feo, lo que estás hablando es de una imagen, pero también estás hablando de una esencia, y la persona se empieza a sentir feo en base a su concepto. Entonces, como decimos somos y como nombramos es la realidad. O sea, genera que una emoción. Por eso cuando nosotros nos critican, nos sentimos como esas palabras. Yo me siento como siento, por eso es el mismo verbo. No te siento, habla más fuerte. ¿Ves? El sentir está en el oído, no está en otro lado. ¿Se entiende?
Tremendo. ¿Sabes que me acordé que cuando era chiquita, me acordé ahora de esto, ¿eh? Buscaba las famosas, como dijeron recién, malas palabras en el diccionario y encontraba el verdadero significado y decía, mirá, me acordé de esto. De ¿Viste? que, En por algún ejemplo, momento. viste, había cosas, claro, que estaban en el diccionario y claro, no eran malas palabras. No, 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 Mira, claro. bueno, podemos empezar a hacer un poco de eso también, ¿no? Es que no hay malas o buenas palabras. Hay palabras y las palabras están para describir algo y para poner en orden algo. Por eso la palabra loco viene de la luna, de lunático. Cuando hablamos de alguien loco, hablamos de la luna y hablamos de que antiguamente, cuando alguien no estaba en su juicio, decían que era por la luna. Claro, ¿Por qué? Porque la claro. luna regula nuestras emociones, nuestros humores, nuestros líquidos. Entonces ya se sabe que en luna llena aumentan los casos de depresión, de ansiedad, de bipolaridad. Ya hay estadísticas. ¿Qué pasa? La luna rige sobre nuestros estados emocionales. ¿Por qué? Pues somos líquidos. Por eso los humores, las emociones y la luna nos llevará a este concepto de lunático y el loco, ¿sí? El loco es una persona que percibe su mundo interior. Entonces, muchas veces el loco no está acuerdo frente a un mundo, la palabra mundo significa orden, frente a un orden establecido en base a una norma. No nos olvidemos que la norma significa normal y lo normal tiene de norte el mal. O sea, para todos para allá, ¿para qué? Para ser esclavos. La misma palabra familia significa grupo de esclavos y sirvientes. O sea, la familia de por sí es un grupo de esclavos. Por eso somos esclavos de patrones familiares. Porque la familia significa esclavo, me hace esclavo de qué? De hacer lo mismo que hizo mi papá, Claro. de pensar de la misma manera, de sentirme igual que mi madre, de generar los mismos síntomas físicos que mi bisabuela, de repetir patrones, ¿por qué? Porque somos esclavos de los patrones familiares. Y ahí aparece el transgeneracional o la psicogenealogía. Entonces, cuando uno entiende que la misma palabra me genera el problema, y si modifico la palabra, genero otra cosa, otra realidad. Por eso es muy importante entender que la realidad se genera a través del relato. Por eso Einstein decía, el tiempo es relativo, está sujeto al relato. Es decir, vos cambiás el tiempo cuando modificás que la hora, por eso el tiempo se nombra hora. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué dicho es? ¿En qué tiempo estás? ¿Estás hablando de lo que ya te pasó? ¿Estás hablando de lo que estás creando? ¿O estás hablando de lo que nunca pasará porque está en un futuro, que nunca pasa? Claro, ¿Ah? claro. Nati, La cabeza así. la gente se va como, Bueno, me voy a mi casa. bueno, ¿Qué significará la palabra casa? ¿No? Ya empezamos. bueno, todos se van a acordar igual ahora de orto. Esa queda. Sí, sí, el ¿A qué nacimiento no? de una estrella. Es cuando una estrella, es la estrella fugaz. Es cuando la estrella desaparece, ¿no? Es el nacimiento de una estrella. Por eso la estrella fugaz es el símbolo del deseo. Y por eso orto también significa suerte, deseo. Es genial. Hermoso. Es genial. Bueno, Nati, nada, así termino diciendo que te amo. Sos una grosa total, no, de verdad, de verdad. Gracias, gracias por tanta información, por tanto conocimiento. De verdad, estás dando un servicio que es alucinante, alucinante, así que gratitud total. Y nada, allá, ya, o sea, hice así y subo nuestro vivo y nada. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por coparte enseguida, darme el ok, te dije, vamos con esto, sí, 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 ta, 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 listo. Y la mina se habla 18 horas. Así, Genia así. total. Bueno, muchísimas Genia, genia. gracias, Dani. Gracias a todos, un montón de gente participando. Y bueno, y si les Muchas. sirvió, compártanlo para que más personas se enteren de cómo la palabra genera la realidad. Les mando un beso enorme y espero que hayan aprendido algo en esta clase abierta. Fue una clase. Fue una re clase, una recontra clase. Gracias, Nati. Gracias a vos. Nos vemos.